Buenos días, cafezosos, bienvenidos a la cocina de Café Caliente. Y hoy, como les comentaba previamente, vamos a tener una receta muy sencilla y muy rica, la verdad, porque también podemos incluirla en nuestra comida y cambiar los ingredientes, como siempre les comento. Vale la pena hacer la corrección. Al inicio del programa comentábamos que ellos no consumían res, pero no, perdón, los judíos no comen cerdo. Los indios, en la cultura india es que no se consume la carne de res. Solo quería hacer esa aclaración y vamos a comenzar con la receta. Aquí yo tengo 12 onzas de puré de papaya, solo cocida, no tiene nada más, ni sal ni nada. Y también tengo pan molido, pan tostado molido. Esto va a ser nuestra base de nuestros latkes. Y el otro ingrediente que yo les comentaba era la cebolla. Aquí yo ya comencé a rallar la cebolla y esa es una peculiaridad. Vamos a tomar nuestra cebolla entera y con un rallador de queso grande de metal lo vamos a rallar. Si no tenemos un rallador de estos en casa, podemos cortarla en juliana fina y de esta forma nosotros vamos a poder realizar esta receta. Lo que ocupamos es pedacitos muy pequeños de cebolla para que tengamos ese contraste de sabores que les comentaba. La parte externa se va a dorar cuando nosotros lo estemos friendo, pero la parte interna, la que contenga la cebolla adentro, va a quedar suave, como si estuviera sudada, transparente. Entonces eso nos va a dar ese juego de sabores y eso va a hacer que se sienta un poco más compleja la receta al momento de probarla. Esta receta es muy versátil en la cultura judía, ellos lo utilizan para un montón de cosas y actualmente también se ha vuelto un plato muy popular porque es una base muy sencilla de hacer y que se puede comer con una diversidad de cosas. Siendo judío, ellos siempre respetan la cultura que yo les comentaba, que ellos sí no tienen ciertas peculiaridades, como que no combinan los lácteos con la carne y que no consumen la carne de cerdo o mariscos. Entonces, es muy interesante ver cómo alrededor del mundo las culturas, por ciertas creencias, cambian sus recetas y se acomodan a sus tipos de creencias y de esa forma se da lugar a la creación de recetas muy interesantes, porque el ingenio humano es tan bonito que de una u otra manera busca cómo solventar ciertos problemas. Por ejemplo, en la cocina busca cómo tener platillos ricos con ciertas variantes o limitaciones, podríamos decirlo. Entonces aquí yo ya tengo rallado suficiente de mi cebolla. Vamos a utilizar este que está acá y lo vamos a agregar a nuestra masa. Entonces vamos a tener esto y luego vamos a agregar un huevo para que ayude a amarrar todo. Vamos a quebrar el huevito. Esta receta la podemos multiplicar también, la podemos hacer y la podemos tener en adelantado siempre y cuando reservemos el huevo para que no se nos vaya a poner fea la masa. Entonces vamos a mezclar esto rápidamente. Voy a agregarle sal y pimienta porque recordemos que la papa absorbe bastante la sal y es bueno sazonarla bastante bien. Vamos a hacer tortitas más o menos gorditas, entonces también si nosotros preferimos salpimentar al final de freír, va a ser un poquito problemático que esté bien sazonado por la parte interna porque va a ser más o menos gordita. Entonces aquí en la sartén yo ya adelanté a poner aceite y que estuviera calientito y como pueden ver tengo una cantidad abundante de aceite, no tanto como para freír, así que se sumerja por completo, sino para que al menos la mitad de cada tortita quede sumergida en aceite. Entonces vamos a hacer nuestras bolitas de masa como tortitas más o menos y luego las vamos a ir aplanando y les vamos a dar una forma plana. Entonces aquí ya tenemos nuestro primer latke pequeño. Igual podemos hacerlo de tamaños más grandes como ustedes deseen o la aplicación que ustedes le quieran dar. Entonces ahí tenemos nuestro aceite de temperatura media-baja. Recordemos que como el puré de papa ya está cocido, no buscamos que esté tanto tiempo de cocción nuestra papa. Solo queremos darle ese dorado y esa caramelización a la cebolla que les comentaba. Entonces no tenemos que preocuparnos mucho por la temperatura del aceite, solo queremos lograr este proceso. Entonces aquí tenemos nuestra segunda tortita y la vamos a agregar. Ya se siente el olor de la cebolla muy rico y muy característico. Es algo muy interesante comentar también qué variables se utilizan. Normalmente la utilizan como una base, como si fuera un pan prácticamente. Le pueden agregar queso crema, lácteos, yogur en la parte superior y hierbas aromáticas. O pueden servir huevos, pueden usarla como si fuera pan para tostadas y ponerle cualquier tipo de toppings arriba. Recordemos bien que, como se les decía, los judíos son los que respetan sus tradiciones, pero normalmente nosotros podemos siempre experimentar un poco con la base, con el conocimiento que ellos tienen y ampliar la receta. Entonces podemos agregarle otro tipo de cosas sin que nos limitemos. Hay que respetar siempre las diferencias culturales,
Pero si en el caso, por ejemplo, de ponernos creativos o de tener lo que tenemos a la mano, no necesariamente solo porque, por ejemplo, solo tengo cerdo para acompañar mis latkes, no voy a consumirlo. Siempre tenemos que tener eso en cuenta, respetando las culturas, pero utilizando lo que tenemos a nuestro alcance. Que, como les comentaba en el caso de la cultura humana, siempre ha sido el caso con el cual nosotros sustituimos ciertos ingredientes para crear otro tipo de recetas. Entonces aquí voy a revisar mis latkes. Vamos a revisar el primero que puse. Está bien doradito ya y huele exquisito. A mí me encanta la cebolla, en especial cuando está caramelizada, es algo espectacular para mí. Inclusive cuando está en salmueras o está en repollos o está en ese tipo de que se concentre el sabor, en ese tipo de elaboraciones en el que se siente bien el dulzor y lo dulcito que tiene la cebolla, para mí es algo espectacular. Siento que no puede faltar en las comidas, aquí que Michelle me está haciendo señas atrás de cámaras, pero ahí el gusto de cada quien, como siempre les digo en casa, si hay algún ingrediente que a ustedes no les gusta en las recetas que yo les comparto, ustedes lo pueden cambiar para acoplar la receta a lo que más les guste. Entonces aquí yo ya tengo mis latkes, tengo el segundo, y siempre tomemos en cuenta la orilla. Cuando nosotros vamos a freír algo grande, tenemos que considerar siempre la parte superior. La parte de abajo. Entonces, normalmente cuando tenemos ese tipo de cantidad de aceite en recetas, vamos a ver la orilla que empieza a tornarse doradita. Eso va a ser nuestro indicador de que ya está. También normalmente cuando utilizamos esta cantidad de aceite, la comida se tiende a pegar un poco al inicio, pero es por la humedad. Al momento se sigue friendo, esta se va a ir caramelizando y se va a ir separando solita de la parte de abajo de nuestra sartén. Siempre tomando en cuenta que tenemos que tener el aceite calientito, porque si el aceite está un poco helado, vamos a tener esta dificultad de que se nos va a pegar y va a ser un poco difícil. También es de recordar que cuando nosotros cocinemos, el aceite tiene que estar caliente al momento de freír, porque si no, vamos a pochar o vamos a prácticamente hervir, entre comillas, nuestra elaboración. Entonces aquí yo ya voy a sacar mi primer latke. Voy a dejar el otro, le falta un poquito para que se termine de cocinar. Y aquí tengo un poquito de crema. Como les comentaba, yo siempre lo acompañan con crema o con yogur. Voy a agregarle un poco en la parte superior. Y aquí tengo un poco de tomillo fresco. Siempre colocándole hierbas aromáticas frescas para que resalte los sabores naturales. Entonces, esta es la versión más sencilla de la receta. Como yo les comentaba, ustedes pueden hacer variantes. Hoy en día he visto recetas en el internet que tienen muchas variantes de toppings, por así decirlo, y la acompañan con un montón de cosas. Es una receta muy bonita, tiene la versatilidad de una tortilla, que nosotros utilizamos la tortilla para comer un montón de cosas. Entonces, de la misma forma podemos incluir esto en nuestra dieta si nos gusta mucho la papa, si nos gusta mucho la cebolla, y así tenemos esta rica receta. Así que vamos a hablar de los ingredientes. Son súper sencillos, como les comentaba. Solo vamos a utilizar 12 onzas de papa cocida, 8 onzas de cebolla en julianas o rallada, como se los demostré, una unidad de huevo, 1/3 de taza de pan molido y aceite para freír. Y siempre nunca olvidemos la sal y la pimienta para sazonar nuestros platillos. Así que aquí ya está terminando el segundo latke. Y quiero invitar a Michelle, porque yo sé que está emocionada por la cantidad de cebolla que es el día de hoy. Tengo miedo, chef, tengo miedo, pero yo sé que usted es muy consciente y me hace mi receta sin cebolla. Aunque, ¿sabe que por usted me puedo arriesgar? Porque sus platillos son muy ricos. Puedo arriesgarme a que me guste la cebolla. No le gusta ese aroma. Mami, discúlpeme que usted no pudo. Bien, mi hermoso chef. Ya metí en problemas. Ya se va a meter a problemas usted. Déjeme contarle a usted, chef, y a usted que está ahí en casita, que todos dicen tener la receta definitiva, más de esto, poco de aquello. Pero al momento de disfrutar tu comida favorita, solo hay una receta correcta y es acompañarla con una Pepsi y que sea bien fría. ¿Sí? Con Pepsi. Ay, qué rico, mi querido chef. Le quiero hacer una pregunta, Michelle. Diga. ¿A usted le gusta la Pepsi? A mí no me gusta, a mí me encanta. Chef, en este momento yo sé que usted es bien bello, bien caballeroso, me encanta. Mire cómo me consiente mi hermoso chef. Yo en este momento pues me voy a degustar mi deliciosa Pepsi. Después me lo voy a comer con... ¿Cómo se llama? Latkes. 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 Sí. Qué rico. Miren, mire usted, mire, quédese con envidia, mire. Qué rico, chef.
Usted no va a estar con envidia porque como me preparo mi platillo, yo le voy a dar a usted. Me va a compartir, Pepsi. ¿Le parece si nos vamos de y está chismosos? bien heladita. Pasemos a los chismes. Vamos, pero primero nos vamos a una pausa comercial. Sí. Así que prepárese, quédese ahí sentadito y estése pendiente porque ya vienen los chismes, señores. Nos vamos a ir a una pausa comercial, pero no nos cambie porque ya regresamos con más. Friendo y Comiendo fue presentado por